Ahí está. Muy bien, buenas tardes entonces para todos. Dios les bendiga, que se están conectando. Bienvenidos, Dios les bendiga para siempre. Nos vamos a alistar con la palabra. Vamos a anunciar primero la palabra. Está en Eclesiastés capítulo 5, así la vamos buscando, versículo 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Y cuando lo encuentre, se pone de pie acá en la iglesia. Bienvenidos a todos aquellos que están en las redes sociales. Qué lindo, ¿no? Las redes sociales, está bien, hay mucha maldad también, pero qué bueno que podamos anunciar la palabra de Dios, las buenas nuevas, a un Salvador, una vida eterna, una eternidad con Dios en estas redes sociales. Así que, bienvenidos a todos aquellos ya conectados. Bien. Le voy a pasar el título para que lo anoten. Nuestra esperanza es Jesucristo. Amén. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, y lo vamos a leer. Acá en la iglesia nos ponemos de pie cuando lo encuentre. Está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Si no lo encontró, nos ponemos de pie. Amén. Y lo vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias por este día que tú nos has regalado para que lo vivamos, para que lo disfrutemos, pero que seamos agradecidos que hay un Dios alto que nos ama con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Padre, gracias por este día que podamos anunciar su palabra. Por eso quedamos todos en las manos preciosas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor reprenda todo aquello que se levanta en las redes sociales, donde sea, contra la palabra de Dios, contra la salvación de Jesucristo. Y que esta palabra sea anunciada, no con sabiduría humana, sino con su Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que estamos aquí nos sentamos, y aquellos que están en las redes sociales, bienvenidos. Miren qué lindo, ¿no? Lo que para nosotros en este tiempo que estamos tan batallados con tantas cosas, ¿no? Que usted puede ver en su mismo lugar de nacimiento, en su mismo lugar donde vive, las noticias en el mundo, en el país, todas son muy malas, muy peligrosas, como dice la Biblia, porque estamos en ese tiempo. Entonces, qué importante que nosotros hoy, a través de la voz de Dios, porque la palabra que nosotros vamos a leer y que hemos comenzado a leer, es palabra del Señor, es la voz del Dios Altísimo. Amén. Ahora lo vamos a ver también con la palabra, porque es importante entender que aunque haya situaciones difíciles, haya injusticia, haya corrupción, haya robo, haya todo lo que usted ve en el mundo ahora. Y esos están muy altos, porque son los que mandan. Pero la palabra dice que hay otro alto que los está gobernando a ellos. Pero arriba de ese alto hay otro más alto, que se llama Jesucristo. Podemos tener esta palabra. Vamos a leer de vuelta para que nos quede un poquito. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes en la provincia, sí, nosotros lo vemos. No solo en la provincia, en nuestra ciudad, en el país, en la tierra. Hay una opresión, una injusticia total. No te maravilles, o sea, no se asombre. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ya lo había profetizado que iba a pasar así. No se maraville de eso. Y también para entender esto, porque sobre el alto, ese alto que usted puede ver toda la injusticia, toda la maldad, todo malo, vigila otro más alto que él. O sea, si usted conoce uno alto acá en Argentina o en Río Negro o en la ciudad, usted va a entender que hay otro sobre él.
Pero mire ahora cómo termina esto. Y uno más alto está sobre ellos. Amén. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Se llama Dios Todopoderoso, Alabado que sea hizo los Dios. cielos y la tierra. Ay, qué lindo que podamos entender esto. Entonces, nosotros, aún a pesar de lo que veamos y de lo que podamos por ahí padecer como cristianos, no como injustos, no como homicidas, dice la palabra, sino como hijos de Dios, también vamos a padecer alguna cosa, pero tenemos al más alto. Tenemos al más alto que está a nuestro favor. Eso es lo importante, por eso el título, que bueno, ¿no? Nuestra esperanza es Jesucristo. Amén. Aún en las circunstancias difíciles que viva la humanidad, o nosotros como iguales, o como hijos, o como siervos de Dios, también tenemos a ese Altísimo. Ahora lo vamos a leer. Vamos a ir a un Salmo 9, y vamos a leer del 1 al 4. Bienvenidos a todos aquellos que están en las redes sociales. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente, y que pueda quedarse a escuchar el mensaje, a mirar, a escuchar. Dios les bendiga mucho. ¿Encontró? Salmo 9, del 1 al 4, y después vamos a leer del 7 al 10, para los que anotan, ¿no? Bien, Salmo, versículo 1 dice: te alabaré, Amén. Gloria a Dios. oh Jehová, con todo mi corazón. Mire qué lindo es poder hacerlo así. Lo debemos hacer con todo el corazón. Contaré todas tus maravillas. ¿Cómo lo tenemos nosotros para contar testimonio, ¿no? De quién es Dios, lo que ha hecho, no solamente con nosotros, sino en toda la tierra, en todos los cielos y en todos los tiempos? Qué bueno es entender eso. ¿Cómo nos vamos a callar nosotros? Nos vamos a contar las maravillas que hace Dios todos los días. Me alegraré y me regocijaré en ti. Hay que alegrarse. Amén. Son Gloria a buenas Dios. noticias para nosotros. Alabado sea tu nombre. Para el mundo entero son malas noticias, pero para nosotros todo lo que ocurra, puede ser que tenemos uno más alto que todos. Amén. Dice: cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ese Altísimo es el Dios Todopoderoso para nosotros. Es Dios Padre, para aclararlo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es el Dios Altísimo. Vamos a leer el 7. Pero Jehová permanecerá. Pero leer hasta el 4. Sí, perdón. El 3. Mis enemigos volvieron atrás. Ahora, usted puede tener enemigos que los puede ver, pero hay enemigos que no los puede ver. Acuérdense que Satanás no se mueve solo. Así que es importante que nosotros estemos atentos. Que no digamos: no, eso no existe, no, porque existe de verdad. Desde aquella rebelión allá en el cielo, esos que se fueron en contra del Altísimo, Satanás y el diablo, y sus ángeles caídos, están, y no los podemos ignorar. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención. Pero recuerda esta palabra: nosotros tenemos al Altísimo. Amén. Al Altísimo. Entonces, mire cómo dice acá: mis enemigos volvieron atrás. Usted sabe que en la sociedad hoy hay mucho alcohol, mucha delincuencia, mucha droga, muchos vicios, mucha maldad. Bueno, ellos tienen a quien recurrir. Por eso es que es importante la palabra hoy. Nosotros tenemos a uno más alto que todas esas cosas, porque esos demonios de alcoholismo, de droga, de maldad, solamente Jesucristo ya lo venció en la cruz de Calvario. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es una noticia para aquellos que dicen: ¿cómo hago para salir de esto? Estos enemigos, porque la palabra acá dice: mis enemigos volvieron atrás, pero es con Jesús. Gloria a Es Dios. con Jesucristo. Amén. Es el más alto. Amén. Aleluya. No hay un alto como Él, es el Altísimo nuestro. Y eso tenemos que declarar. Y eso tenemos que decirle a aquellos que están oprimidos, que los enemigos ya lo están matando. Le están matando de su cuerpo, pero están matando su salvación también. Entonces, mire, cayeron y perecieron delante de ti. Es delante de Dios. Aquellos que necesitan socorro pueden ir a muchos lugares. A profesionales los van a aconsejar
a muchos médicos, lo que sea, pero el que los va a sacar de eso es el Altísimo Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Porque han mantenido mi derecho y mi causa. ¡Qué bueno! ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su causa? ¿Qué lucha tiene? Porque esto es para usted, aquel que no conoce al Todopoderoso, al Alto. ¿Qué causa le presentaría? Pero tiene que ser con Él. Usted recurra a Él. Salga corriendo a decir dónde está, dónde lo puedo encontrar. Y hoy a través de la palabra lo vamos a encontrar. Se llama Jesucristo. Amén. Entonces miren, para leer esto, porque has mantenido mi derecho y mi causa, aquel que ha recurrido a Él. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Ella venció y se sentó en su majestad a los cielos. Ya venció en la cruz de Calvario. ¿A qué vamos a recurrir si no es a Él? Ahora sí, vamos a leer el 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Que bueno, Él permanece para siempre. Él es eterno. En un pasaje de la Biblia dice que cuando no existía el día todavía, Él ya existía. Mire que bueno, ¿no? Porque algunos no lo conocen. Entonces, ¿quién será ese Dios? ¿Quién será ese alto? Bueno, es el Todopoderoso. Entonces, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Va a haber un juicio. Y hay juicio todos los días. Muchos parten todos los días. Unos se van al cielo y otros no se van al cielo. Se van al infierno, porque esa es la verdad. Pero es importante anunciarlo. Ya el tiempo es para decir todo tal cual como es. Así que es importante cuando la palabra nos confronta a nosotros. Algunos no la quieren escuchar, pero es mejor escuchar. Es mejor escuchar si hay un abismo y usted va caminando y se va a caer al abismo, que alguien le diga hay un abismo. Y ese alguien es uno alto, el más alto de todos. Amén. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo. Mire, Él va a juzgar al mundo. Aquellos que han rechazado a Jesucristo. Aquellos que han rechazado al Dios Todopoderoso que se los quiero ir a Dios. Él los va a juzgar. Hay muchos que ya están, que ya se fueron y no amaron a Jesús. No recurrieron, no llamaron, no buscaron al más alto. Entonces, acá la palabra dice, Él juzgará al mundo con justicia, porque es un Dios justo. Amén. El único justo, cuando vino a la tierra era Jesucristo, Dios. A morir. El único que podía morir por todos nosotros era Jesucristo. Y el único que iba a resucitar era Él, porque Él es Dios. Amén. Entonces, a los pueblos, ha dispuesto su trono para juicio y Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. A todos los pueblos. No va a quedar, dice, cuando dice pueblo, por supuesto, en toda la tierra. Con rectitud. Jehová será refugio del pobre. Pero no dice pobre porque no tiene que comer, sino pobre de espíritu. Al pobre, al que clama y dice, Señor, no doy más. Aquel recurre y recurre a Dios. Aquel que reconoce que necesita. Porque hay seres humanos, hombres, mujeres, lo que sea, que dicen que no necesitan. Pero sí al pobre de espíritu. Yo necesito a Dios. Yo que anuncio la palabra necesito a Dios. Por todas las cosas que hay en la Biblia. Por el peligro, por el temor. Porque el Dios que está hablando es el Dios que va a cumplir su palabra. Y acá está diciendo que va a haber juicio, que lo va a hacer con justicia, con rectitud. ¿Y qué más? Y será refugio del pobre. Miren qué linda noticia. Refugio para el pobre, pero el pobre de espíritu. Aquel que reconoce. Por eso la palabra dice, el que a mí viene, Jesús dijo así, no lo rechazo, no lo rechazo. Qué bueno. Cualquiera, entonces, que esté hoy necesitando socorro. Refugio para el tiempo de angustia. Ese es el refugio, es nuestro pronto auxilio. Hay que linda estas noticias para aquellas personas que hoy a lo mejor no están escuchando esto porque están escuchando todas las noticias, todo lo malo, todo lo falso, todo lo sombrío, todo el desastre que hay.
Y nadie le puede poner solución, ¿no? Pero hay uno más alto que sí. Bueno, pero lo importante es que esa persona pueda recurrir hoy y decir, ¿hay alguien más alto que todos ellos? Sí, hay más alto. El más alto se llama Jesucristo. Amén. Entonces, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Qué bueno, siga confiando. Iglesia, siga confiando. Hermanos, sigan confiando. Siervos y siervas, sigan confiando. Sigan confiando, pastores y pastoras, sigan confiando en ese alto. Él tiene la justicia, es el único. Entonces, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Si usted lo buscó y está en una iglesia, está orando, leyendo la Biblia, renunciando a la mano, orando por los débiles, anunciando la salvación, usted sí le saca la palabra, no desamparaste, ni vas a desamparar a los que te buscaron. Así que sigamos buscándolo al más alto. Vamos a ir ahora a 1 de Timoteo capítulo 2. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. Amén, gloria a Dios. 1 de Timoteo, Nuevo Testamento. Qué lindo recorrer la Biblia, ¿no? Amén. Buscar, a veces. Por eso es importante que la Biblia la tenemos que tener todos los días. Tiene que haber una palabra, un versículo, un capítulo. Y pídele al Espíritu Santo para que le dé entendimiento, inteligencia, pero que sea de Dios, porque si le dice el Espíritu Santo. Así que leemos ahora en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 para los que están anotando. El 5 dice, se lo tiene, ¿no? Dice, porque hay un solo Dios. ¡Ay, qué buena noticia! Para aquellos que dicen que hay muchos dioses. Yo que hay, en el mundo hay más de 100, no sé cuántos dioses, pero son todos falsos. Acá la Biblia, Él mismo dice, porque hay un solo Dios. Amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¡Ay, qué bueno! Jesucristo siempre existió. Vino, sí, a nacer de una mujer, a parecer lo mismo que nosotros, pero era Dios. Entonces es el único, y el Dios más alto es justamente que es el único. Acá lo está diciendo. Vamos a leer el 6. El cual se dio a sí mismo, Dios se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea que nosotros nos rescató Él, aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Y a cuántos habrá rescatado hoy? Hoy domingo, ¿no? 21, día de la primavera. ¿Cuántos habrá rescatado hoy? Miles de la tierra. Miles y miles se irán rescatando. A quien lo busca, como decía la palabra. Entonces, mírense, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, vamos a leer el 7 también para cerrar esto, que dice así. El apóstol Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Ay, qué bueno. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Los gentiles son todos aquellos que son la parte de Israel, no pertenecen a Israel, pero son todos gentiles. Él fue declarado ministro y apóstol para predicar la fe y la salvación para nosotros. A buscar ese único Dios y ese Dios altísimo. Qué bueno que tenemos ese Dios altísimo. Amén. Vamos a ir ahora, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vamos a ir allí. Y vamos a ver desde el 1. Usted sabe que la última predicación de Jesucristo en la tierra, no para todos, o sea, para toda, digamos, pública, ¿no? La última predicación pública de Jesús está reflejada antes de este capítulo. Entonces, cuando terminó esa prédica, el Señor Jesús subió con sus discípulos y pasó. Le estoy informando esto para que cuando lo leamos digamos, por esto pasó esto. Él pasó por el templo. Todavía no estaba derribado.
Y él predicó el último sermón más duro que pudo haber predicado Jesucristo. Cuando le decía a los fariseos, mentirosos, sepulcro blanqueado, pero por dentro. Bueno, ¿se acuerdan ese mensaje tan duro? Fue el último. Y después pasó esto, vamos a leerlo. Marcos capítulo 13, versículo 1, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio, porque era lindo, ¿no? El templo era tremendamente lindo, hermoso. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una de las profecías de Jesucristo. Y después les dijo también en otra parte del Evangelio que iban a ser dispersados por toda la tierra, lo cual ocurrió. Entonces, esto que él profetizó ocurrió 70 años después de Cristo, o sea, después del nacimiento de Cristo, a los 70 años, vino el general Tito y derribó todo el templo, y las piedras las molieron, al cual como él lo profetizó, para que nunca más edificaran el templo. Pero no saben que Dios es el que manda, es más alto, es el que manda. Así que va a haber un tercer templo. Allá en la tribulación, pero va a haber un tercer templo. Y usted dirá, y algunos se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo sabemos que va a haber un tercer templo? Sí, porque el anticristo se va a sentar allí. Si no es el mismo Satanás que se va a sentar en el templo, lo dice la Biblia. Entonces va a haber un templo. Para algunos detractores que por ahí dicen: no hay ninguna de eso, son todas mentiras. No, sí, va a haber un templo. Entonces cuando pasó Jesús con sus discípulos dijo esto. Ahora vamos a leer el 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ellos solitos. Es como si hubiéramos Jesús llegando de arriba al monte de los olivos, porque era medio elevadito, después de la predicación y después de haber hecho la profecía, se sentó en una roca, ahí se sentó. Y llegaron los discípulos, que los nombramos recién. Dinos, si le dijeron al Señor, ¿no? Le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hacen de cumplirse? Claro, es una curiosidad para los discípulos para entender lo que Jesús había dicho. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Os engañe, porque eso es lo que hay en este tiempo, el engaño de muchos dioses, de muchos maestros, de muchos, bueno, ahora va a decir la palabra. El 6 dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Todos vienen en el nombre de Jesús, ¿sí? Diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías. ¿Cuántos están diciendo esto? ¿Cuántos mentirosos que hay en las redes sociales? O en los templos, entre comillas, llamados templos. Entonces van a decir: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, no a pocos, ¿no? A muchos en toda la tierra. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Esta es una profecía, así como las piedras se cumplió, esto ya se está cumpliendo. Voy a decir: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. No se turben. No se turben. Porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Esto que está pasando ahora no es todavía el fin. Usted oye rumores de guerra, hay rumores de guerra. ¿Y qué más? Miren, porque se levantará nación contra nación. Es lo que estamos viendo ahora en los gobiernos gentiles, en los gobiernos injustos. Se levantan unos contra otros. Nación contra nación. Y reino contra reino. Se ha levantado Satanás contra el reino de Dios. Por los engaños, por la maldad, por lo que está ocurriendo espiritualmente, y muchos no se dan cuenta. En estos tiempos hay una frialdad tremenda, porque fue profetizado justamente por Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, es lo que está ocurriendo, está muy bien acá,
El amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está ocurriendo en las iglesias. El amor a Jesucristo, al Altísimo, se enfriará. Es justamente lo que está ocurriendo hoy. O sea, que lo que estamos leyendo ahora es lo que está ocurriendo en este tiempo. Entonces, vamos a leerlo de vuelta porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares. Usted va a ver y escuchar las noticias todos los días. Ya algunos ni lo anuncian porque a lo mejor son de 4 o 5 grados nada más. Cuando hay una pasa de 7 ahí anuncian, ¿sí? Pero hay todos los días terremotos. Esto se está cumpliendo. Terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Hay hambre. Y alborotos. Miren los alborotos que hay en todos los países. En todos los países. Unos primero, otros después, pero hay alborotos, descontento social. Se levantan contra los gobiernos contra la gente. Bueno, esto es lo que está pasando. ¿Habrá alguien que pueda sostener eso? ¿Habrá dónde correr viendo todo lo que pasa? El Altísimo. Amén. Lo que leímos primero, usted va a ver todas esas cosas. No se maraville, que se va a maravillar, se va. Pero hay uno alto, más alto que todo. Amén. Leíamos entonces hasta el 8, ¿no? Muchos lugares habrá hambre y alboroto, principios de dolores son estos. Amén. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿y en qué parte de la Biblia estamos? ¿En qué tiempo? Como le preguntaron a Jesús. Bueno, en ese tiempo que Jesús dijo que iba a venir. Principio de dolores. Porque cuando venga dolor de parto será la tribulación. Amén. Eso tenemos que entender como iglesia. Principio de dolores es ahora, todo esto que está pasando. Y que viene más todavía. Pero el dolor de parto va a ser en la tribulación, donde la iglesia no tiene que estar. No va a estar. Amén. La iglesia no pasa la tribulación, no pasa el dolor de parto. Sí va a pasar esto, y lo estamos viviendo. Pero hay uno al cual podemos recurrir, aún pasando esta injusticia, esta guerra, esta matanza, esta maldad, los terremotos, cambio climático. Todo lo que usted vea en este tiempo está anunciado por Jesús, está en la Biblia. Pero no se asombre, o sea, no se turbe usted tiene uno más alto. Eso quiere decir. Jesús quiere decir que usted puede acudir a alguien. Usted tiene la salvación de Jesucristo. Amén. Tiene el poder de ser hijo de Dios, hija de Dios, sierva de Dios, siervo de Dios. Tiene hasta hoy. Por eso que debe recurrir al más alto. Por eso es importante que el título dice nuestra esperanza es Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Vamos a ir ahora a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Pues vamos a leer desde el 24 en adelante. Colosenses capítulo 1, desde el 24 en adelante, ahí donde dice el ministerio de Pablo a los gentiles, que somos nosotros, el ministerio de Jesucristo a través del apóstol Pablo, ¿no? Lo tiene el 24, lo vamos a leer entonces, porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y es verdad, a veces nosotros vamos a padecer por la iglesia, así como padecieron los apóstoles, en parte, ¿no? Porque ellos padecieron de verdad. Nosotros, si nos toca padecer, vamos a padecer por la iglesia, por la verdad. Entonces, vamos a leer de vuelta. Ahora me gozo, miren cómo se gozaba el apóstol, ¿no? En lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, por la iglesia. Todavía Jesucristo también lo profetizó. Vamos a tener aflicciones. Pero recuerden, por eso el mensaje hoy es importante para nosotros. La esperanza de Jesucristo, el más alto, el altísimo. Entonces, el apóstol acá, Pablo, decía que se gozaba en esto. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, la iglesia. Él va a padecer, padecieron los apóstoles, han padecido muchos predicadores de sana doctrina.
Y es probable que esté hoy padeciendo en la tierra, a lo mejor no en todos los lugares, pero sí ya están padeciendo la persecución por predicar a Jesucristo, al más alto. Por algo serán, por ser importante que nosotros, aún en dificultades, aún en enemigos, nosotros recurramos, corramos, busquemos a Jesucristo. Hay esperanza. 25, de lo cual fui hecho ministro, dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para la iglesia. No es para nosotros esto, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, fíjense el 26, vamos a poner atención acá. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿cuál sería el misterio? Que iba a venir Jesucristo. Bueno, ahora lo vamos a leer. Era un misterio para la humanidad. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a venir a morir a la cruz por alguien? Estaba escrito, sí, pero ¿quién lo entendía? Porque era un misterio. Todavía algunos de Israel no lo entienden, ni leyendo Isaías 53. Y algunos sí se han convertido judíos leyendo ese capítulo. Pero era un misterio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, aquellos que han predicado, a los apóstoles y a aquellos que desde entonces predican las buenas nuevas. Que hay alguien que murió en la cruz y resucitó para salvación nuestra. Ese es el más alto. 27. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ahí viene, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. 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 Gloria a Dios, porque tenemos esperanza. Usted cuando le pasen las dificultades, y aún aquellos que no han corrido a buscar a ese alto, hoy puede hacerlo. Como decíamos, en los vicios, o en la maldad, o en lo que le esté ocurriendo, usted puede correr hoy a Jesucristo y Él no lo va a echar fuera, lo va a recibir. Y otra cosa es con Jesús, porque es el más alto. A lo mejor usted está sufriendo una injusticia grande, hay alguien muy alto que le está poniendo en esa injusticia, pero usted corra a que es más alto que ese, que se llama Jesucristo. Voy a leer el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Claro que sí, que esto sirva de amonestación, que este mensaje pueda llegar a cualquier hombre, a cualquier ser humano, sea hombre, sea mujer, porque es del hombre, que pueda llegar este mensaje, que aunque usted crea que es imposible, hay uno muy alto. El más alto, a favor suyo, si usted busca, si usted lo cree. Bueno, está sobre esto. Acá dice el apóstol Pablo amonestando, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Porque si no viene el Espíritu Santo a su vida, cuando usted reciba al Salvador, no podrá entender ni tendrá sabiduría para entender esta palabra. Entonces así va a entender la palabra. Entonces mire, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Qué buena noticia! Delante de todas las malas noticias que nosotros podemos escuchar hoy. Porque las noticias malas las escuchamos. En nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en la provincia, en las naciones enteras, en toda la tierra. Y no hay uno que diga, yo puedo solucionarlo. Porque esto es lo que tiene que ocurrir. Por eso Jesucristo dijo, no se turbe, porque esto tiene que ocurrir. Son principios de dolores. Está establecido por Dios. Pero ¿a quién vamos a recurrir? Por eso el Espíritu Santo trae un mensaje y dice, pero hay uno. Hay uno más alto que todos. El Todopoderoso, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por todos nosotros.
Pero Jesucristo mismo es el Dios Todopoderoso, alto. A Él tenemos que recurrir. Si hay una persona aquí que está en duda, que tiene una lucha tremenda, no sé cuál es su lucha, si es el oficio, si es la maldad, si es en el trabajo, si es en la salud, usted recurre al más alto. Hoy el mensaje es para usted. ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra aquí en Asen? ¿En Río Negro? ¿En Argentina? ¿En Sudamérica? ¿Dónde se encuentra? Corra al más alto. Ese es el mensaje de hoy. Que nosotros tenemos esperanza en Jesucristo. Vamos a ir ahora a Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer desde el 12, Efesios capítulo 12, ¿lo tienen? El verso 12, versículo 12. En aquel tiempo, ¿lo tienen? Estaba sin Cristo. ¿Cuántos estuvieron sin Cristo? Yo estuve muchos años sin Cristo. Muchos años sin Cristo. Sí sabía que Cristo había muerto en la cruz, pero no sabía por qué. Ni que era el más alto, ni que era el justo, ni que era Dios, y que en Él había esperanza. No lo sabía. Pero un día sí, Él me alcanzó por su perdón, su misericordia. Qué bueno que nosotros hoy como hijos de Dios, como siervos, podemos dar testimonio de que ese alto es verdadero, y que ese alto vive para siempre, y que no hay nadie más alto que Él. Así que aquel que está apareciendo, corre a Jesucristo. Vamos a leer entonces. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Acuérdense que Israel es el primero que Dios eligió para que sea anunciado que había un Dios y que había esperanza. Y ajenos a los pactos de la promesa, claro. Había una promesa para el ser humano, pero empezó a través de Israel. Nosotros estábamos, pero lejos de eso, porque no éramos pueblo de Israel, éramos gentiles. Estoy tomando parte como si yo fuera desde allá hasta ahora, ¿no? Lo importante es que entendamos que nosotros estábamos así, sin Cristo. Ahora bien, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Para redondear esto, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así estábamos. Ahora, esto es para todos los gentiles, ¿no? Porque el que tenía a Dios en aquel tiempo, pero tuvo que venir Cristo después, era justamente el pueblo de Israel. A las promesas de Israel era para ellos, pero Jesucristo vino para todos. Y ellos también, si no aceptan a Jesús como su Salvador, tampoco se salvarán. Mire que cómo es esto, ¿no? Pero eso es algo importante que debemos nosotros anunciar. Que nosotros sí estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ahora bien, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios por cada estoy en Cristo Jesús? Bueno, pero habrá alguno que todavía no está en Cristo Jesús, que no ha corrido a buscarlo. A lo mejor nunca creyó en Cristo. Créalo porque Él vino a eso, a buscarlo a usted. A lo mejor usted está atallado de todas las cosas que lo están persiguiendo. Puede ser un compromiso, puede ser una enfermedad, puede ser una injusticia, puede ser lo que sea, un vicio. Hay alguien que lo puede rescatar. Nuestra esperanza es Jesucristo. Porque los otros son altos si usted lo deja que sean altos. Pero cuando usted recurra al más alto, se terminaron. Se terminaron sus enemigos. Como se nos terminaron a nosotros, los que somos hijos de Dios. Entonces, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros estábamos muy lejos. Calcule usted que se irá para Israel nomás. Y después cuando vino a nosotros, tampoco lo queríamos, lo negamos. ¿Cuántas veces nos predicaron a Jesucristo? Bueno, algunos, en verdad, le predicaron y aceptaron a Jesús, pero otros
Quizás no lo hicimos así, pero esto es una gran verdad. Entonces, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Ay, qué lindo! Cuando derramó Jesucristo en la cruz de Calvario, fue para limpiar los pecados de todo el ser humano en la tierra. No importaba que sea de Israel o de cualquier nación objetivo. Todo aquel que hoy lo busca puede ser hijo del Dios Santísimo, que es más alto que todo. Y quiero darle, en Apocalipsis, quiero leerle el último versículo para que nosotros tengamos confianza y tengamos fe. Vamos a ir al capítulo, el último capítulo de Apocalipsis 22, y vamos a leer el 6, Apocalipsis. Qué bueno leer Apocalipsis, ¿no? Se nos abre la mente. El 6 dice, y me dijo al apóstol Juan, ¿no?, que era el último de los apóstoles, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo serán estas palabras que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos guardado? Las tenemos que guardarlas. Acuérdense que guardarlas no es abrir la Biblia ahí, sino guardarlas y ponerlas por obra. Porque si usted no las pone por obra es porque nunca las guardó. Nunca les dio, nunca las creyó. Entonces me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por eso está escrito en Apocalipsis todas las cosas que van a ocurrir ahora, que van a venir pronto, sobre toda la tierra, pero nosotros vamos a estar bajo el Altísimo. No se olviden esto. Hay otro más alto que el injusto de mi ciudad, hay otro más alto que el injusto de mi país, pero hay uno más alto que todos. A él tenemos que recurrir. 7. He aquí, vengo pronto. Es una promesa para nosotros. Y el que mandó a escribir esto es el Señor Jesucristo. O él mismo, porque acá está el rojo, no sé, en la Biblia suya, por acá dice, he aquí, vengo pronto. Está escrito el rojo, porque habló él, el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que guarda, el que pone por obra las palabras de la profecía de este libro. ¡Qué bueno! ¿Cuántos van a recurrir al más alto? Entonces, seguramente allí escuchando, mirando, no sé si hoy mismo, a lo mejor en la semana, puede ver el video, puede ver el mensaje y decir, yo no sabía que había uno más alto, creí que estaba acá conmigo, que me hace tanto daño, es el único. No, hay otro más alto. Así que será una persona, algún joven, que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, como el más alto. Yo voy a hacer una oración para que usted sea salvo de todos sus enemigos, lo que sea. Por eso es el más alto. Así que yo voy a hacer esa oración y usted va a repetir. Cierre los ojos. Si está solo, repita en voz alta. Y si está acompañado y no quiere decirlo en voz alta, dígalo para usted mismo, para adentro de su alma. Y va a decir así, repita ahora, diga así, Señor Jesús, diga, Señor Jesús, hoy te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. Y ahora diga así, Señor Jesús, acepto, diga esta palabra, acepto el perdón de todos mis pecados a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Y ahora diga así, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Y ahora soy hijo, soy hija del Dios Santísimo, del más alto, en el nombre de Jesús. Y mi nombre apareció en el libro de la vida que está en el cielo. En el nombre de Jesús. Diga esto, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración donde se encuentre,
usted ha recurrido al más alto. Si no tiene Biblia, cómprese una Biblia, invierta en una Biblia, la palabra de Dios. Congréguese, pero vaya a una iglesia de sana doctrina. Averigüe, pregunte. Pregúntele al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar a una iglesia de sana doctrina. Recuerde esto, Él lo va a hacer, porque está en peligro también. Seguramente que habrá de una persona que se ha alejado, que está tibio, que ya no va a la iglesia, que no lee la Biblia, que anda en el mundo y que por ahí se acuerde que hay un Dios. Bueno, vuelva a hacer. Yo voy a hacer una oración de restauración y de reconciliación con Dios, con el Señor Jesucristo, el más alto. Usted va a repetir y vuelva a hacer. Así que diga así, cierre los ojos y diga así: Señor, en el nombre de Jesús, permítame acercarme a su presencia para pedirle perdón, por haberme dejado, por haberme soltado de la mano del Señor Jesús. Perdóneme, Señor. Quiero volver a ser su hija, su hijo, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, vuélvase a Cristo. Vuélvase, congréguese, lea la Biblia, adore, alabe al Señor. Ore. Va a ser tentado, pero renuncie. Hay uno más alto que todo lo que es del mundo. Hay uno más alto. Nosotros aquí vamos a dar gracias con toda la iglesia, vamos a orar por esta palabra y vamos a orar por los enfermos. Así que si usted, acá mismo en la iglesia o allí escuchando, si tiene a alguien enfermo, conocido, amigo, familiar, va a ponerlo en sus manos. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, oramos y decimos gracias por esta palabra que usted ha traído hoy, para que nosotros la recibamos y la guardemos, la pongamos por obra. Gracias, Dios mío, la recibimos ahora, en el nombre de Jesús. Queremos orar ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están postrados, los que no tienen esperanza, aquellos que están en coma, aquellos que han recibido un accidente hace un poquito, aquellos que están naciendo, aquellos que están partiendo de la tierra, que sea bajo la mano poderosa del Señor Jesucristo. Por los inocentes oramos por ellos, Dios. Oramos por los ancianos de toda la tierra. Ten misericordia, Señor. Oramos, Señor, por los enfermos. Los ponemos en tus manos. Oramos por los niños. Oramos por ellos en toda la tierra. Padre, ten misericordia, porque tú eres el más alto. Va a haber justicia en mi provincia, en mi tierra, en los países, en toda la tierra. Pero hay uno más alto, y ese más alto se llama Jesucristo. Señor, en tus manos dejamos todo, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nosotros la semana que viene vamos a estar otra vez a las 19 horas predicando las buenas nuevas. Dios me los bendiga. Amén. Amén.